Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Español en este episodio número 5, donde vamos a estar conversando sobre la última semana del equipo metropolitano, una semana negativa, la peor hasta ahora en lo que va de campaña, registro negativo, valga la repetición, con apenas 2 victorias y 4 derrotas. Lo peor del caso es que fueron encuentros disputados en el Citi Field. Semana de mucha lluvia, en donde incluso el equipo no pudo jugar en días consecutivos ante los Bravos el fin de semana. Reprogramación para una doble cartelera el día lunes y uno de esos partidos será jugado también como parte de una doble cartelera durante el mes de agosto. Incluso la semana, porque vamos a decirlo así, aunque el día lunes hubo un par de juegos ante Atlanta, para el día martes estaba estipulado el primer juego de una serie de 3 ante los Tigres de Detroit, pero también la lluvia apareció en Comerica Park y se jugará este miércoles una doble tanda a partir de la 1 de la tarde. No hubo cambios, no se alteró la rotación originalmente programada para la semana, en donde Joe Lucchesi iba a iniciar el encuentro del día martes y luego Max Scherzer en su vuelta tras la suspensión de 10 días y Justin Verlander, que está programado para abrir el próximo jueves su primer encuentro de ronda regular con el uniforme de los Mets de Nueva York. Eso es parte de la cartelera y el cronograma de esta próxima semana, semana que arrancará para nosotros el día miércoles ante la reprogramación de este calendario. Pero vamos a arrancar repasando rápidamente a grandes rasgos lo que fue la semana negativa del equipo de los Mets de Nueva York, que comenzó en casa ante los Nacionales con una derrota de 5 carreras por 0. Fue la tercera derrota de manera consecutiva para los Mets. Recuerden que habían perdido los últimos 2 ante los Gigantes de San Francisco. Josiah Gray, una de las piezas interesantes de la rotación de los Nationals, tiró 6 episodios de apenas 4 indiscutibles, ponchó a 9 y otorgó un boleto. Fue su primera victoria de la campaña con 4 derrotas, pero con una buena efectividad de 2.93. Luego Michael Thompson tiró los últimos 3 tramos con apenas un hit para acreditarse el salvado. Ese día, recuerden que además, ante los problemas de la rotación de los Mets, otra vez activaron a José Butó y el venezolano perdió con 4 2/3 de 4 hits, 2 carreras limpias, 6 boletos. Y ahí el problema de José Butó hasta ahora, ese descontrol manifiesto que ha mostrado en las aperturas que ha tenido este año en grandes ligas, un ponche, 2.79 le quedó la efectividad. En el plano ofensivo, difícil ganar cuando se conectan apenas 5 indiscutibles, nadie duplicó por los Mets. Por el otro bando, Keiber Ruiz, el receptor venezolano, ligó para aquel momento su segundo jonrón, impulsando una carrera de 4-3 en total para el criollo. Así que 5-0, Nacionales sobre Mets, primer juego de la serie. Nos vamos al día 2, en donde otra vez los bates se apagaron de Nueva York. Cuarta derrota consecutiva, en aquel entonces 4 rayitas por 1 ante estos Nationals que llegaron, bueno, inspirados, ganando los primeros 2 de esta serie de 3. Gore, el abridor de los Nacionales, otra vez 6 innings, tal y como lo había hecho la noche anterior Josiah Gray, 6 innings de 4 hits, una sola carrera, 10 ponches además propinó, y esto muestra el dominio desde el montículo por parte de los abridores de los Nationals para limitar completamente al equipo metropolitano. Kodai Senga con su primera derrota en grandes ligas, fueron 5 episodios de 5 hits, 4 boletos y 7 ponches. Francisco Lindor se apagó momentáneamente con el bate, incluso en esta cadena que tenía el equipo de 4 reveses sucesivos, apenas había conectado 2 imparables en 16 turnos, y el equipo metropolitano en las 4 derrotas solo anotó 9 carreras, recibió 21 y apenas promedió para 205 con un total de 47 ponches y 7 boletos. Esos fueron los números del equipo en las 4 derrotas. Kodai Senga, que decíamos fue el pitcher perdedor, 5 innings, 5 hits, como decíamos, 4 boletos, 7 ponches, recibiendo las carreras que terminaron marcando la diferencia. Así que es una serie que ya era para Nueva York considerada perdida, pero quedaba todavía un episodio que fue el tercer juego y en un duelo que tampoco nos dejó tranquilos, los Mets pudieron remontar y ganar 9 carreras por 8 a Washington. En ese octavo inning, con ventaja de 7-3, los Nationals fabricaron 5 carreras producto de un gran slam de C.J. Aaron, ese gran slam, pero en ese episodio hubo reacción de los Mets y Jeff McNeil con un triple rompió el empate y de esta manera, en aquel momento, darle a Nueva York el triunfo.
Fíjense la diferencia, ¿no? Habíamos dicho que en las 4 derrotas consecutivas fueron 9 carreras anotadas. En ese único encuentro, el equipo pudo batear, con 9 carreras fue capaz de ganar. Brett Baty, que sigue su muy buena ofensiva, su tórrido bateo desde que fue ascendido, conectó cuadrangular, un encuentro donde Francisco Lindor despertó, impulsó 3 carreras, Pete Alonso trajo otras 2, y en definitiva, la labor de Joe Lucchesi como abridor ese día fueron 5 1/3 de 3 carreras, 2 boletos y 3 ponches. David Robertson tiró el 9º inning de manera perfecta para el salvado en un duelo en donde el conjunto de los Mets de Nueva York tuvo además la presentación de Everett Riley con un inning, con un par de carreras, recibió el gran slam. Él había sido muy efectivo durante la campaña, pero lamentablemente ha sido tan utilizado, uno de los lanzadores que estaba en el 1-2 en cuanto a juegos lanzados de esta campaña, en algún momento iba a caer. Así que terminó ganando y eso daba buenas sensaciones para el inicio de una serie por demás atractiva ante los Bravos de Atlanta, en donde el primer día, en un juego recortado por la lluvia, ganó Atlanta 4 carreras por 0. David Peterson llegó hasta ese 5º inning con 4 episodios en blanco, pero en ese tramo recibiría el batazo de Matt Olson, un jonrón de 3 carreras que a la postre marcó la diferencia. Peterson con una victoria, 4 derrotas, 5 innings, 5 hits, 4 carreras permitidas, 6 ponches, un boleto. La efectividad le quedó en 7.34. Matt Free, el abridor de los Bravos, 0.45 su efectividad. Luego de terminar ese juego, ponchó a 7, un boleto, 5 innings en blanco para acreditarse la victoria. Fue el 5º blanqueo que recibía ya el equipo de los Mets en la campaña y 2º en la semana. Ya los nacionales habían ganado el día martes con ese resultado de 5-0, en esta ocasión 4-0 en un juego recortado por la lluvia. Ya señalamos, no se jugó sábado, no se jugó domingo y se tuvo que reprogramar para el día lunes una doble tanda. A primera hora, victoria de los Bravos, 9 carreras por 8. Allí Shane Murphy dio par de jonrones de 3 carreras en ese duelo, fue la gran figura de Atlanta, donde Ronald Acuña también la desapareció, un jonrón de 448 pies que la llevó al tercer piso de Citi Field, anotó 3 carreras y estuvo a un triple Ronald Acuña de la escalera. Los Bravos para ese momento le habían ganado 6 juegos consecutivos a los Mets. Recuerden que terminó la campaña pasada ganando esa serie que terminó dándoles el primer lugar de la división y relegando a los Mets al juego de comodines, y Atlanta había ganado 8 de los últimos 9 hasta ese triunfo del primer duelo del día lunes. Fue un primer juego de opener para Nueva York, inició Dengue Reyes, pero no pudo. Fueron 5 carreras en apenas un episodio. Regresó Nogoset, el relevista, por lo menos una pieza que se agrega al bullpen. Y hay que decir algo, ¿no? Para el equipo de Nueva York, una estadística interesante: había ganado 42 juegos consecutivos cuando anotaba al menos 7 carreras. En ese duelo anotaron 8 y perdieron. Problemas en la rotación para aquel duelo. Pete Alonso la desapareció, el jonrón 11 para él. Eduardo Escobar ligó su tercero y Brett Baty también la desapareció, el segundo del año, derrota para los Mets. Y a segunda hora, desquite, victoria de 5 carreras por 13. Nueva York ha ganado 2 apenas de los últimos 10 juegos. Y allí Francisco Álvarez, ha estado mejor Francisco Álvarez, de eso vamos a hablar más adelante, de lo que ha sido la producción del receptor venezolano, que además, detrás del home, ha dado unos síntomas muy interesantes, ¿no? De manejo del picheo, incluso ha mejorado notablemente, y lo decía Brooks Showalter, esto le ha dado mucho más tiempo de juego por encima de Tomás Nido. Bueno, Francisco Álvarez, no solamente con su labor como receptor, sino también dio el doble de 2 carreras en el sexto para darle la ventaja a los Mets. Un juego donde Tyler McGill llegó al sexto inning lanzando un muy buen juego, se desplomó, perdió un poco de control en el sexto, hicieron 3 carreras, pero hubo resurrección y reacción en ese mismo tramo. Así que Tyler McGill, 5 2/3, 4 hits, 3 carreras limpias, 4 boletos y 3 ponches. Buena labor de Drew Smith, con una entrada y un tercio, con un par de guillotinados, y David Robertson, con su sexto salvado. Ha estado perfecto Robertson en oportunidades para salvar, 2 innings, 2 hits, 4 ponches para él. Jeff McNeil, de 4-2, 2 anotadas, impulsada y cuadrangular, el segundo de la campaña. Así que victoria para los Mets con ese resultado que señalamos de 5 carreras por 3. Así las cosas, y podemos revisar entonces en este momento cómo produjo el equipo colectivamente durante los últimos días o la última semana. Fue una producción baja, en apenas 245 de promedio,
anotaron 23 carreras. De esas 23 carreras fue una producción de 17 en 2 juegos, en las 9 que le fabricaron al equipo de Washington y las 8 al equipo de los Bravos de Atlanta. En total dieron 15 extra bases, 7 dobles, 3 triples, 5 jonrones, se poncharon 60 veces, 16 boletos negociaron, 5 bases robadas, un porcentaje envasado de 313, un slugging de 394. En total dejaron a 42 corredores en circulación. El picheo no estuvo bien, 5.76 la efectividad colectiva, toleraron 33 carreras, 32 de ellas limpias, con 9 jonrones permitidos, 5 pelotazos, 23 boletos y 47 ponches, todo esto en 50 episodios de labor. Pero, ¿quiénes están calientes por parte de los Mex en este momento? Bueno, ya mencionábamos a Francisco Álvarez, que ha bateado para 320, 8 hits en los últimos 25 turnos, esto remontándonos a los últimos 9 juegos, con un doble, un jonrón, 3 impulsadas y 3 carreras anotadas. Una producción interesante para el careta venezolano. Hace un par de semanas hablábamos que era fundamental también el despertar de uno de esos bateadores del equipo como Daniel Vogelbach. Bueno, Vogelbach en los últimos 12 juegos ya batea 355, 3 anotadas, 3 dobles, un jonrón, 8 impulsadas y además ha negociado 6 boletos. Brent Baty, desde su ascenso, está produciendo. En los últimos 9 compromisos batea 3.87 con 4 extra bases, 3 impulsadas para él, con esos 2 honrores además importantes que ha podido conectar. Eso en cuanto a los bateadores calientes. ¿Quiénes están fríos en este momento? Bueno, Tommy Pham, que había comenzado también, ¿no? Lo habíamos dicho durante la primera semana y parte de la segunda, que estaba haciendo una respuesta interesante viniendo desde la banca. Bueno, lamentablemente no ha podido dar hit en los últimos 17 turnos. Pete Alonso se enfrió un poco en su producción durante los últimos 7 días, apenas 174 con un doble, un jonrón, 4 anotadas y 5 producidas. Se ponchó en 8 ocasiones. Y Brandon Nimmo, que de todas maneras sigue haciendo su trabajo como primer bateador, durante la última semana promedió para 217 con un triple, 3 anotadas, un par de dobles, o mejor dicho, un par de boletos y 10 ponches para Brandon Nimmo. Eso es lo que respecta a los más fríos en la presente campaña. Hay algunos numeritos y algunas estadísticas interesantes, más allá de lo que ya hemos mencionado de peloteros calientes y fríos, tomando en consideración que no se jugó el día martes. Podemos decir algo que es atractivo en cuanto a estadística de los Mex. Por ejemplo, el equipo tiene esta campaña 12-2 cuando anotan primero. Cuando el equipo pica adelante, apenas han perdido 2 juegos, han ganado 12. Por otra parte, también los Mex es el tercer equipo en las mayores con 116 boletos recibidos y se han ponchado 227 veces, lo que representa la quinta cantidad más baja en todas las mayores. Jeff McNeil tiene 15 boletos y se ha ponchado solo 9 veces, una relación extraordinaria para quien ya demostró que es un campeón bate en la Liga Nacional. Es uno de los mejores porcentajes del quinto en cuanto a porcentaje de ponches o tasa de ponches, y apenas incluso ha abaricado la brisa en un 8.1%, es decir, el contacto está reapareciendo y eso es muy importante para él, para el señor Brandon Nimmo, y en este caso también la producción que ha tenido Jeff McNeil. Por otra parte, hay otra estadística: los Mex van a comenzar una serie ante el equipo de los Tigres de Detroit en Comerica Park. Va a ser la primera vez que los Mex visiten Comerica Park, primera vez que enfrenten a los Tigres desde 2019. La última vez que ellos se habían enfrentado, para aquel momento, ellos jugaron en alguna ocasión en el Tiger Stadium. En aquel momento fueron barridos en una serie de 3 juegos en 1997. Así que una visita que lamentablemente comenzó con lluvia y que tendrá doble juego este día miércoles. Eso en cuanto a la reprogramación y a los partidos. Va a haber un duelo muy atractivo el día jueves, porque manteniéndose la rotación, tal y como ya habíamos mencionado, ese día van a lanzar Justin Verlander en su no reaparición, sino en su primer juego de la campaña, ante Eduardo Rodríguez, el venezolano que ha estado muy, pero muy bien. Tiene 2.21 de efectividad. Las últimas salidas han sido extraordinarias, así que promete ser un duelo muy interesante. Un dato también no menor, con Brent Baty,
como titular y bateando. Eduardo Escobar no solamente es que perdió la titularidad, sino que ha tomado no tantos turnos, pero creo que le ha servido para asumir un rol diferente. Y fíjense esta estadística de Eduardo Escobar. Batea 316 con 2 honrones y 5 impulsadas en los últimos 6 juegos, en donde ha visto la mayoría de los encuentros o ha comenzado como jugador reserva. Esto ayuda, baja un poco la presión, está ayudando, está aportando, y eso es fundamental cuando hablamos de profundidad, principalmente desde la banca. Un pelotero como Eduardo es útil por el aporte con el guante, con el bate, y repetimos, en un rol diferente se convierte en un elemento que acompaña a Luis Guillorme como el serpentinero que pueda, o como en este caso, como el jugador, el utility que pueda ayudar. Decía lo del serpentinero porque estaba casualmente leyendo ahora una información, ya con la rotación nuevamente como la queremos ver, con Scherzer, Verlander, Senga y compañía. Los Mets esperan que Carlos Carrasco pueda regresar a finales, o no finales, sino a mediados ya de este mes de mayo, es decir, para la próxima semana probablemente esté insertado en la rotación. Recuerden que comenzó a sentir en algún momento un dolor, una hinchazón en su codo de lanzar, y allí, de su brazo de lanzar, tiene un espolón, lo reveló la resonancia magnética. Posiblemente necesite pasar en algún momento por el quirófano, pero por lo pronto, después de esa inyección que recibió rica en plaquetas, comenzó un programa de trabajo el 24 de abril, ya lanzó una sesión de bullpen y pareciera que estaría a mediados de mes de vuelta a la rotación, que sería muy importante también tenerlo, y ojalá saludable, porque es un elemento fundamental. Ya para ir complementando la semana de los Mets, después de Detroit, el equipo va a regresar a casa. Va a enfrentar a los Rockies de Colorado, uno de los peores equipos en este momento del béisbol. El viernes, en principio, Kodai Senga enfrentará a Antonio Senzatela. Ya para el día sábado, el duelo sería entre Tyler McGill y Gomber. Y ya para el día domingo, por anunciar todavía el serpentinero, frente a Fellner, que sí estaría anunciado por el conjunto de los Rockies de Colorado. Después descansaría el lunes y la próxima semana comenzaría una nueva serie, pero como visitante ante el conjunto de los Rojos de Cincinnati. Eso es en cuanto al cronograma de los Mets para la semana que comenzará este día miércoles. Vamos a revisar un poco estadísticamente AAA. El Syracuse, el equipo de los Mets del filial, con 14-13 su balance. Mark Vientos sigue produciendo durante los últimos 7 días de 8 hits, y de esos 8 hits, 6 extra bases, 4 dobles, 2 honrones, 6 impulsadas y 3 anotadas. Sigue produciendo. Es más, esos fueron los números de la semana pasada. Ya incluso el martes ya comenzó dando otro honrón. Mar Vientos dice, yo estoy aquí, estoy pendiente para recibir el ascenso, así que atentos con eso. Ronnie Mauricio también comenzó bateando mucho este martes, pero la semana pasada quizá fue un poco más lenta para él. 6 hits en 23 turnos, 3 anotadas y un doble. Y atentos con Lorenzo Cedrola. Este pelotero se vio muy bien en el sprint training. Es uno de los mejores robadores de la Liga Internacional con 8. Batea para 290 con 3 honrones, 3 dobles y en total 13 carreras anotadas. Son los números globales en lo que va de temporada. Vamos a revisar a los Ciclones, el equipo de Brooklyn, hablando de clase A. En este caso, donde Stanley Consuegra, que ya hace un par de semanas fue el Mex más destacado de todos los equipos filiales, bueno, sigue bateando. Tiene 17 hits en 62 turnos, 4 honrones, 4 dobles, un triple, 3 impulsadas para él. Y un nombre que queremos agregar acá es el pitcher Tyler Stewart, derecho de 23 años, que en 13 innings y 2 tercios tiene 18 ponches y una efectividad de 1.98. Aquellos peloteros, aquellos nombres que comienzan a sobresalir y que hay que estar muy, pero muy pendientes en lo que respecta a esta campaña, y quienes pudieran o no recibir su opción de estar en algún momento con el equipo grande. Así que es parte de la estadística. Ya vamos a ir cerrando otros números que son atractivos y no quería dejar pasar por debajo de la mesa. Tiene que ver con la estadística que tiene el equipo de los Mets. Hasta ahora han coleccionado 36 infield hits esta campaña, la segunda mayor cantidad de las mayores. El año pasado
fueron 186 infield hits, la quinta mayor cantidad en la historia de la franquicia y la tercera mayor en el béisbol en 2022. Si vamos a proyecciones, ya con la que tiene 36, en apenas un mes de campaña, pudiera perfectamente incluso, ¿por qué no?, aproximarse a los 180, otra vez 190 infield hits. En la campaña hay elementos para hacerlo. Los Mets van a estar entonces otra vez en la carretera, un equipo que ha jugado 17 juegos fuera de casa con un balance favorable de 17 durante este año. El equipo fuera de casa ha bateado para 245 y los lanzadores han dejado una efectividad de 4.59 con 63 boletos y 148 ponches fuera del Citi Field. 10 victorias en la cartera, ojalá aumenten esos 10 triunfos. Es la tercera mayor cantidad en todo el béisbol. De esta manera vamos a llegar al final de esta edición de MEX Español, en este quinto episodio. Gracias por habernos acompañado. Atentos, sobre todo porque yo creo que la próxima semana hablaremos de números positivos y ojalá el regreso de Scherzer y el debut en el año de Verlander sean favorables en líneas generales y que acompañen mucho más una rotación que comienza a robustecerse nuevamente y como la queríamos ver desde el primer día de la campaña. Así que gracias, síganos en nuestras distintas redes sociales, a Topside Sports, nuestra cuenta matriz, nuestro canal de YouTube, suscríbase, activa las campanitas para que pueda tener cada uno de los episodios semana a semana, en principio siempre los días martes en su estreno. Hoy lo estrenamos el día miércoles, que nos quedó muy bien porque hubo un receso entre lunes y miércoles con ese martes debido a la lluvia. Así que nos reencontramos la próxima semana con mucho más de MEX Español.